La grieta que deja pasar la luz. Oscar Pellegrino. Hay puertas que uno no recuerda haber tocado, y que sin embargo se abren cuando por fin dejamos de empujarlas con la fuerza equivocada. Del autor. Prólogo. Hay una hora, entre la última luz de la tarde y la primera sombra de la noche, en que las cosas dejan de tener el aspecto que tuvieron todo el día. La mesa de la cocina, que a mediodía era solo un mueble, se convierte en una isla de calidez rodeada por la oscuridad que avanza. El árbol del jardín, que a las 10 de la mañana era simplemente un árbol, se transforma en una figura que vigila, que espera, que si uno se queda mirando lo suficiente parece a punto de decir algo. Los niños conocen esta hora mejor que los adultos. La temen y la aman al mismo tiempo, porque en ella el mundo confiesa, por un momento, que no es del todo lo que parece ser en las horas seguras del día. Yo he escrito este libro pensando en esa hora. No pretendo, en las páginas que siguen, convencerte con la fuerza de un martillo. Los martillos rompen, pero rara vez persuaden. Tampoco pretendo ofrecerte un mapa completo del territorio que vamos a recorrer juntos, porque un mapa completo de un país tan vasto exigiría un libro del tamaño del país mismo, y nadie podría cargarlo en las manos. Lo que pretendo, más bien, es lo que hace un buen guía de montaña: caminar contigo por senderos que yo mismo he transitado, señalarte las piedras sueltas, detenerme donde el paisaje merece detenerse, y confiarte cuando lleguemos a los tramos más empinados que el camino, aunque cueste, no ha sido trazado en vano. Este no es un libro que busque probar a Dios como se prueba un teorema. Los teoremas se demuestran en una pizarra, con tiza y silencio, y al final todos los presentes asienten porque no queda otro remedio. Pero las verdades que más importan en la vida de un hombre rara vez llegan de ese modo. Llegan como llega el amanecer, no de golpe, sino filtrándose, hasta que un día el observador se da cuenta de que ya no está oscuro y no podría precisar el instante exacto en que dejó de estarlo. Así espero que ocurra con algunas de las cosas que aquí se dicen. No busco imponer una convicción de una sola vez, sino sembrar una serie de amaneceres pequeños, que el lector honesto podrá revisar uno por uno, a su propio paso, sin que nadie lo empuje. Vas a encontrar en estas páginas historias que no sucedieron, al menos no de la manera literal en que se cuentan, y que, sin embargo, son más verdaderas que muchos hechos que sí sucedieron. Esta aparente contradicción no debería sorprenderte. Un hombre puede contarte con absoluta precisión la fecha, la hora y el lugar en que compró una barra de pan, y no haberte dicho nada verdaderamente importante sobre su vida. Otro puede contarte una fábula sobre un zorro y un cuervo, que jamás ocurrió en ningún bosque real, y haberte revelado algo profundo sobre la vanidad humana que ningún informe de hechos podría igualar. Las alegorías que siguen pertenecen a esta segunda clase de verdad. No te pido que creas que ocurrieron. Te pido que consideres si, de algún modo extraño, ya las conocías. Debo hacerte una advertencia, para que no llegues a mitad de camino sintiéndote engañado. Este libro no es neutral, y no voy a fingir que lo es. Todo el que escribe sobre las cuestiones últimas de la existencia, de dónde venimos, qué hacemos aquí, qué nos espera cuando la última puerta se cierre, escribe desde algún lugar, con algún equipaje, mirando el paisaje con unos ojos determinados y no con otros. Los que afirman escribir sin ningún compromiso previo suelen ser, simplemente, los que no han examinado con suficiente honestidad su propio punto de partida. Yo he examinado el mío, en la medida en que un hombre puede examinarse a sí mismo, y te lo entrego sin disimulo. Escribo como quien ha encontrado, no como quien todavía busca. Pero un hombre que ha encontrado agua en el desierto no deja de ser confiable cuando le indica el pozo a otro sediento. Al contrario, es precisamente su hallazgo lo que le da autoridad para señalar el camino. Te pido solamente lo que cualquier explorador honesto pediría: que revises tú mismo el pozo cuando llegues, y no confíes ciegamente en mi palabra. Habrá tramos difíciles. Hablaremos de la muerte sin apartar la mirada, porque un libro que evita ese tema no merece llamarse serio. Hablaremos del sufrimiento y de las catástrofes que caen sobre los justos y los injustos por igual, sin las respuestas fáciles que tanto abundan y que tampoco consuelan. Hablaremos de por qué tantos hombres y mujeres, buenos en el sentido más común de la palabra, sienten hoy una resistencia física al cruzar el umbral de un templo, y de si esa resistencia dice algo sobre el templo, sobre ellos, o sobre algo completamente distinto. Hablaremos del amor, de la elección de compañía para toda una vida,
y de las falsificaciones que un enemigo antiguo y paciente sabe fabricar con una habilidad casi artística. Hablaremos, también, de la risa, porque una fe que no puede reírse de sí misma en los momentos correctos es una fe que ha olvidado algo esencial sobre su propia naturaleza. Y llegaremos, si me permites acompañarte hasta el final, a la pregunta que sostiene a todas las demás, si existe un camino que, atravesando la ruina, la duda y la propia inconsistencia de un corazón dividido, conduce finalmente a una comunión que no termina. Ven, entonces. La hora de la tarde ya está cayendo, y hay un umbral, allí delante, que no se parece a ningún otro que hayas cruzado antes. Índice prólogo parte primera, el llamado imprevisto 1. La puerta que nadie recuerda haber abierto 2. Personas rotas 3. El arquitecto y las piedras desechadas parte segunda, la pregunta que no se deja archivar 4. ¿Por qué se derrumban las casas de los buenos 5? La imposibilidad de un mundo sin dueño 6. El testigo que faltaba en el juicio parte tercera, la puerta que cuesta cruzar 7. El hombre que se quedó en la vereda 8. El único que no debía nada 9. Religión y relación, el mapa y el territorio parte cuarta, falsificaciones 10. El adversario también fabrica 11. Ateísmo y fe, los dos bancos del mismo río 12. La evidencia que se disfraza de ausencia parte quinta, el corazón y su compañía 13. Elegida, no hallada 14. Lo ridículo de mendigar un espejo ajeno 15. Reparar lo que el tiempo torció parte sexta, lo que no se ve envejecer 16. La enfermedad como mensajera involuntaria 17. La muerte, ese portero mal entendido 18. La trascendencia y el hambre que ningún pan sacia parte séptima, los planes suspendidos 19. Lo que se pospuso hasta siempre 20. Vivir dentro de un plan que no se escribió solo 21. El testimonio vacío, evidencias de la resurrección parte octava, las 5 moradas del corazón 22. Primera morada, el que no ha oído 23. Segunda morada, el que oyó y se burló 24. Tercera morada, el que oyó y tuvo miedo 25. Cuarta morada, el que casi entra 26. Quinta morada, el hijo, por fe epílogo, la puerta, vista desde el otro lado, parte primera el llamado imprevisto capítulo 1 la puerta que nadie recuerda haber abierto había una vez, en las afueras de una ciudad que podría ser cualquier ciudad, una posada muy antigua llamada el Peregrino Cansado. Tenía este nombre curioso porque, según la leyenda local, ningún viajero que llegara a ella lo hacía por elección directa. Todos los que se hospedaban allí contaban, si se les preguntaba, alguna historia enrevesada de desvíos, tormentas repentinas, caminos cerrados o consejos de desconocidos que los habían ido empujando, paso a paso, decisión pequeña tras decisión pequeña, hasta la puerta de aquella posada que ninguno recordaba haber buscado. El posadero era un hombre de edad indefinible, podía tener 40 años o podía tener 500, y nadie se atrevía a preguntar que recibía a cada huésped con la misma frase, bienvenido. Llevas más tiempo del que crees viajando hacia aquí. Los huéspedes solían reírse, incómodos, y pedir su habitación. Pero había una peculiaridad en aquel lugar que ninguno lograba explicar del todo. Cada mañana, al bajar a desayunar, el huésped encontraba sobre su mesa un objeto pequeño que, de algún modo imposible, pertenecía a su propia infancia. Un juguete perdido 30 años atrás. Una moneda extranjera que su abuelo llevaba siempre en el bolsillo. Un botón de un abrigo que su madre había cosido con sus propias manos y que se había perdido en una mudanza olvidada. Nadie sabía cómo el posadero conseguía esos objetos, y él nunca lo explicaba. Solo decía, sirviendo el café, yo no fabrico estas cosas. Simplemente las he estado guardando. Una joven llamada Adela llegó una noche a la posada, huyendo según ella misma contaba de nada en particular. Simplemente había tomado un camino equivocado en las montañas, y la tormenta la había obligado a buscar refugio. Era una mujer práctica, de las que desconfían de las leyendas y prefieren los hechos verificables, y escuchó la frase de bienvenida del posadero con una sonrisa condescendiente que no llegó a ocultar del todo cierta inquietud. A la mañana siguiente, sobre su mesa, encontró un pequeño barco de papel, ajado y amarillento, exactamente igual al que ella había doblado con sus propias manos cuando tenía 8 años, la tarde en que su padre le enseñó a hacerlo junto a un río que ya no existía. Lo habían desviado, años después, para construir una autopista. Adela se quedó mirando el barco un largo rato,
con la taza de café enfriándose entre las manos, y cuando finalmente levantó la vista hacia el posadero, ya no tenía la sonrisa condescendiente de la noche anterior. ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí?, preguntó, y su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. No ha llegado, respondió el posadero, sirviéndole más café. Nunca se fue. Yo solo he estado esperando el momento en que usted estuviera lista para volver a mirarlo. Le cuento esta historia porque creo que describe, mejor que cualquier argumento formal, la manera en que la mayoría de nosotros llega a las preguntas que este libro se propone examinar. No llegamos a ellas armados de curiosidad filosófica pura, sentados cómodamente en un sillón con la única intención de resolver un enigma abstracto sobre el origen del universo. Llegamos, más bien, como Adela, desviados por una tormenta que no elegimos, cansados de un camino que se torció sin que lo notáramos, y de pronto sorprendidos por un objeto diminuto, una frase, un recuerdo, una pérdida, una pregunta que un hijo nos hace de improviso a la hora de dormir, que nos obliga a mirar de frente algo que llevábamos años evitando. Y aquí está la primera afirmación que quiero dejar sobre la mesa, con toda la claridad de la que sea capaz: la búsqueda de Dios rara vez comienza como una búsqueda. Comienza, con mucha más frecuencia, como una interrupción. Algo se detiene, un plan, una salud, una certeza que dábamos por garantizada, y en ese silencio repentino escuchamos, por primera vez en mucho tiempo, una pregunta que había estado sonando de fondo toda la vida, tapada por el ruido de las ocupaciones necesarias y de las no tan necesarias. No es casualidad, creo yo, que las escrituras describan este mismo movimiento una y otra vez, en personajes que jamás se hubieran calificado a sí mismos de buscadores religiosos. Un pastor que cuidaba ovejas en el lado equivocado del desierto, sin ninguna intención de fundar nada, se desvía a mirar una zarza que ardía sin consumirse, y esa curiosidad casi trivial: voy a ver esta grande visión, porque causa la zarza no se quema, se convierte en el umbral de toda una vocación que él jamás había solicitado. Un pescador ocupado en remendar sus redes, sin ningún interés teológico particular esa mañana, escucha una voz que lo llama por su nombre desde la orilla, y 2 palabras bastan para que suelte lo que tenía entre las manos. Ninguno de ellos golpeó la puerta de la posada buscándola. La tormenta los llevó hasta allí. Y sin embargo, una vez dentro, cada uno se encontró frente a una mesa con un objeto que le pertenecía desde mucho antes de haber nacido, una vocación, un propósito, un nombre que ya estaba escrito antes de que el mundo tuviera edad suficiente para pronunciarlo. Si tú, lector, has llegado hasta este libro por un camino igualmente indirecto, una pérdida, una pregunta incómoda de un hijo, una noche de insomnio en que las certezas de siempre dejaron de sostener el peso que solían sostener, quiero decirte, con la misma calma con que hablaba el posadero de mi historia, no has llegado por accidente. Llevas más tiempo del que crees viajando hacia aquí. Pero no adelantemos demasiado. Antes de hablar de vocaciones y de propósitos, necesitamos detenernos en algo más urgente y, para muchos, más doloroso, la condición en que la mayoría de nosotros llega a ese umbral. Porque la posada de mi historia no recibía viajeros impecables, descansados, con el equipaje ordenado. Recibía a gente cansada, mojada por la tormenta, con las botas rotas y el orgullo un poco avariado. Y de eso de las personas rotas, y de por qué esa condición no es, como tantos suponen, una descalificación sino casi un requisito, trata el capítulo que sigue. Capítulo 2: Personas rotas. Conozco un oficio antiguo, casi desaparecido, que consiste en reparar porcelana quebrada de un modo muy particular. El artesano no intenta disimular la fractura ni esconder la grieta bajo una capa de pintura que finja que nunca ocurrió nada. Al contrario, rellena la grieta con oro. La sella, la resalta, la convierte deliberadamente en lo más visible de toda la pieza. El resultado no es un objeto que parece intacto. Es un objeto que muestra, con una especie de dignidad serena, que fue quebrado y que fue reparado, y las dos cosas juntas, la fractura y el oro que la llena, valen más que la pieza hubiera valido si jamás se hubiese roto. Empiezo con esta imagen porque quiero examinar contigo una suposición que, sin que casi nadie la formule en voz alta, gobierna buena parte de la vida religiosa y también buena parte de la vida no religiosa de nuestra época, la suposición de que uno debe llegar reparado antes de poder acercarse a lo sagrado. Que primero hay que ordenar la casa, y después invitar a la visita. Que primero hay que dejar de tomar, de mentir, de odiar al hermano, de desear lo ajeno, de fracasar en el matrimonio,
de dudar por las noches, y solo entonces limpio, presentable, con la porcelana intacta una tiene derecho a cruzar cierto umbral. Esta suposición es, me atrevo a decir, exactamente lo contrario de lo que las escrituras enseñan en casi cada una de sus páginas, y también exactamente lo contrario de lo que cualquier persona honesta sabe por experiencia propia sobre sí misma. Porque la verdad incómoda, la que muy pocos se atreven a decir en voz alta en una conversación de sobremesa, es esta: nadie llega reparado. Ni el que se sienta en el banco delantero de la iglesia con más años de antigüedad, ni el predicador que sube al púlpito cada domingo con la voz firme, ni el teólogo que ha dedicado media vida a estudiar los textos originales. Todos llegamos con alguna grieta que la vida, el tiempo o la propia mano torpe ha abierto en algún lugar de la vasija. La diferencia, entonces, no está entre los rotos y los enteros, porque esa categoría de los enteros, sencillamente, no tiene ningún habitante. La diferencia está entre los que han aceptado mostrar su fractura al artesano, y los que se pasan la vida entera aplicando capas de pintura para que nadie ni ellos mismos, en las horas de mayor honestidad, note dónde está la grieta. Quiero contarte algo sobre un hombre que decidió, una noche particular, dejar de pintar sobre su propia grieta. Era un rey, lo cual en principio parecería colocarlo en la categoría de los privilegiados, de los que menos necesitan reparación. Había ganado batallas, gobernado con sabiduría reconocida, escrito canciones que todavía hoy se cantan. Y sin embargo, una tarde, mirando desde el techo de su palacio, tomó una decisión que quebró irremediablemente algo en el centro de su propia vasija, deseó lo que no era suyo, y organizó, con una frialdad metódica que sorprende más que la pasión misma, la muerte de un hombre inocente para conseguirlo. Durante un año entero, según cuenta el relato, aquel rey vivió pintando sobre la grieta. Siguió gobernando, siguió apareciendo en público con la compostura de siempre, y por dentro él mismo lo describiría después con una franqueza brutal: sus huesos se envejecían, su vigor se secaba como en los ardores del verano, mientras callaba. Hay algo profundamente humano y profundamente triste en esa imagen, un hombre que sabe que está roto, y que gasta toda su energía, no en repararse, sino en que nadie lo note. Lo que finalmente lo salvó no fue un esfuerzo mayor de disimulo, sino exactamente lo contrario, la llegada de alguien que le dijo, sin rodeos: tú eres aquel hombre. Y la respuesta del rey, cuando por fin dejó caer la pintura y mostró la grieta entera, no fue una excusa ni una negociación. Fue, simplemente, pequé. 5 letras que le costaron más que cualquier batalla que hubiera librado antes. Y aquí está lo que quiero que consideres con cuidado, porque es el corazón de todo este capítulo: ese mismo hombre, después de confesar la fractura más profunda de toda su vida, no fue desechado. Fue, más bien, el autor del salmo que generaciones enteras han repetido cuando necesitaban encontrar palabras para su propia vergüenza: contra ti solo he pecado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió que se le devolviera la vasija intacta, como si la fractura nunca hubiese existido. Pidió, más bien, el oro. Esto contradice de manera frontal una intuición muy extendida, casi instintiva, sobre cómo debería funcionar lo sagrado, que lo sagrado se aleja de lo roto, como la luz limpia rechaza la mancha. Pero la evidencia, tanto la que ofrecen los textos antiguos como la que ofrece la experiencia común de cualquier persona que haya acompañado a otra en un momento de auténtica quiebra, apunta exactamente en la dirección contraria. No es la porcelana intacta la que atrae al artesano del oro. Es, precisamente, la grieta. Hay una objeción que suele levantarse en este punto, y merece ser tomada en serio en lugar de descartada con un gesto piadoso. Si Dios recibe a los rotos sin condición, ¿no corremos el riesgo de convertir la fractura en una especie de permiso permanente, una excusa recurrente para no cambiar jamás? La pregunta es legítima, y la respuesta, a la que volveremos con más detalle en capítulos posteriores, es que hay una diferencia decisiva entre mostrar la grieta al artesano para que la selle con oro, y mostrarla simplemente para que el artesano la admire sin tocarla. Lo primero es el arrepentimiento genuino, que siempre busca la reparación. Lo segundo es una falsificación cómoda de la humildad, que en realidad no quiere sanar sino solamente ser tolerada. El rey del Salmo no se quedó en el peque como punto final, pidió, en la misma respiración, un corazón nuevo. La confesión sincera nunca es la meta del camino.
Es, apenas, la puerta de entrada. Si has llegado hasta la posada de la que hablamos en el capítulo anterior con la porcelana visiblemente agrietada, un matrimonio que no soportó el peso, una adicción que gobierna más de lo que quisieras admitir, una traición que cometiste o que sufriste y que todavía sangra en las noches de insomnio, quiero decirte con toda la claridad de la que soy capaz, no necesitas pintar la grieta antes de sentarte a la mesa del posadero. La mesa está puesta, precisamente, para los que llegan mojados por la tormenta con las botas rotas. Pero antes de seguir hablando de reparación, hay una pregunta más urgente y más oscura que reclama nuestra atención, y sería deshonesto seguir adelante sin detenernos en ella con toda la seriedad que merece. Porque no toda grieta en la porcelana proviene de una mala decisión propia, de un deseo torcido que uno mismo cultivó en el techo del palacio. Hay grietas que llegan de afuera, sin invitación, sin culpa propia que las explique, la enfermedad que aparece sin aviso, el terremoto que no distingue entre justos e injustos, la muerte prematura de quien no había hecho nada para merecerla. A esa pregunta, la más antigua y la más punzante de todas las que un ser humano honesto puede formular, dedicaremos la parte siguiente de este libro. Parte segunda, la pregunta que no se deja archivar. Capítulo 4. ¿Por qué se derrumban las casas de los buenos? En un valle rodeado de montañas vivía una comunidad de constructores que se enorgullecía, con razón, de la solidez de sus casas. Habían heredado de sus padres una regla sencilla y aparentemente infalible: quien construye con buenos materiales, sobre buenos cimientos, con buenas intenciones, verá su casa resistir cualquier tormenta que el cielo decida enviar. Durante generaciones, la regla pareció cumplirse. Las casas de los holgazanes, levantadas deprisa y con maderas húmedas, se derrumbaban a la primera tormenta seria, mientras que las casas de los diligentes y los honestos permanecían en pie, año tras año, como testimonio silencioso de que el universo recompensaba, de manera confiable, el esfuerzo bien dirigido. Hasta que una noche nadie supo explicar por qué esa noche y no otra el viento cambió de dirección de un modo que ningún constructor había previsto, y arrancó de raíz la casa más sólida de todo el valle, la de un hombre llamado Seth, conocido por su honradez proverbial, por levantarse antes del alba a revisar cada viga, por no haber estafado jamás ni a un solo vecino en 40 años de oficio. Su casa cayó exactamente igual que hubiera podido caer la del más negligente de los aldeanos. Los vecinos, aturdidos, se congregaron entre los escombros buscando una explicación que restaurara el orden que la regla antigua les había prometido. Alguien sugirió que Seth debía de tener, en secreto, alguna viga podrida, algún pecado oculto que finalmente había cobrado su factura. Otro propuso que quizás el viento, aunque pareciera dirigido contra su casa, en realidad castigaba una falta cometida por su abuelo, 2 generaciones atrás. Un tercero, más audaz, sugirió que tal vez no hubiera ninguna regla, después de todo, y que el universo entero fuera, simplemente, un lugar donde el viento sopla sin ninguna preferencia moral, indiferente por igual a la viga podrida y a la viga sana. Ninguna de las 3 explicaciones logró consolar del todo a Seth, que se quedó de pie entre los restos de 40 años de honradez, con las manos vacías y una pregunta que ninguno de sus vecinos, por más que lo intentaran, conseguía formular con la precisión suficiente. Cuento esta parábola porque describe, con más fidelidad que muchos tratados eruditos, el terreno exacto donde se libra la batalla más antigua del pensamiento humano, la pregunta por el sufrimiento inmerecido. Y quiero ser franco contigo desde el primer párrafo de este capítulo, porque nada estropea más una conversación honesta que un interlocutor que finge tener una respuesta más pulida de la que realmente posee. No voy a ofrecerte, en las páginas que siguen, una fórmula que disuelva completamente el misterio del sufrimiento de los inocentes. Cualquiera que te prometa eso, ya sea un predicador de sonrisa fácil o un filósofo de sistema cerrado, te está vendiendo algo más pequeño que la verdad. Lo que sí puedo ofrecerte es una revisión honesta de las 3 explicaciones que los vecinos de Seth propusieron aquella noche, porque las 3 siguen circulando hoy, casi sin cambios, en los velatorios, en los pasillos de los hospitales y en las conversaciones de madrugada que sostenemos con nosotros mismos cuando el sueño no llega. La primera explicación: que debe de haber una viga podrida oculta, que el sufrimiento siempre es proporcional a una falta correspondiente, es, quizás, la más antigua de todas, y también la más peligrosa, porque convierte a quien sufre en sospechoso automático de su propio dolor.
Un antiguo relato oriental narra la historia de un hombre íntegro y temeroso de lo sagrado que perdió, en el curso de un solo día, sus posesiones, sus hijos y su salud, sin ninguna falta que lo explicara. Sus amigos, exactamente como los vecinos de Seth, acudieron a consolarlo y terminaron, casi sin darse cuenta, acusándolo: busca en tu memoria, que inocente se ha perdido jamás, y en donde han sido destruidos los rectos. El relato entero se construye, con una sofisticación literaria notable, para desmontar esta primera explicación desde adentro. El propio narrador divino interviene al final, no para explicar el porqué del sufrimiento, sino para reprender explícitamente a los amigos que insistían en encontrar una viga podrida donde no la había: se ha encendido mi ira contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. La conclusión es incómoda pero ineludible: buscar sistemáticamente una culpa oculta detrás de cada catástrofe no es piedad. Es, con frecuencia, una forma sutil de crueldad disfrazada de teología. La segunda explicación, que el universo es, simplemente, indiferente, que no hay ningún tejido moral detrás del viento que sopla, tiene la virtud de la honestidad y el defecto de la incoherencia. Porque quien la sostiene con seriedad debería, para ser consistente, dejar también de indignarse. Si el universo es moralmente neutro, entonces la caída de la casa de Seth no es una tragedia sino, apenas, un dato meteorológico, tan desprovisto de significado moral como la caída de una hoja seca. Pero ningún ser humano, ni siquiera el más convencido defensor de esta postura, vive realmente de acuerdo con ella. El mismo hombre que declara que el universo carece de sentido moral se indigna, con toda razón, ante la injusticia de un tirano o el sufrimiento de un niño inocente. Y esa indignación real, ardiente, innegable, es en sí misma la evidencia más elocuente de que, en algún lugar de nuestra conciencia, seguimos midiendo el mundo con una regla que la pura indiferencia jamás podría habernos proporcionado. No se puede llamar torcido a un camino sin tener, aunque sea implícita, la noción de un camino recto. La queja contra la injusticia del universo presupone, de manera casi involuntaria, la existencia de la justicia que se dice ausente. Queda la tercera vía, la más difícil de sostener y, sospecho, la más cercana a la verdad completa: que existe, en efecto, un tejido moral real detrás del mundo, de modo que la caída de la casa de Seth sí es una tragedia auténtica y no un simple accidente meteorológico, pero que ese tejido moral no opera como una máquina expendedora que entrega recompensa inmediata a cambio de virtud depositada. La regla original de los constructores del valle no estaba completamente equivocada. Hay, ciertamente, una relación profunda entre la manera de construir y la solidez de lo construido. Pero esa relación no se cumple con la puntualidad automática de una transacción comercial, sino dentro del marco más amplio y más lento de una historia todavía inconclusa, en la que el viento, por razones que no siempre podemos rastrear desde dentro de la tormenta, sopla también sobre los justos. Esto no resuelve el misterio. Lo reubica. Y creo, sinceramente, que reubicarlo es lo único honesto que se puede hacer con él en esta etapa del camino. Volveremos sobre esta pregunta más adelante, cuando hablemos de la enfermedad y de la muerte con el detenimiento que merecen. Por ahora, quiero que retengas solamente esto: la existencia del sufrimiento inmerecido no es, como muchos suponen apresuradamente, un argumento en contra de la existencia de un orden moral en el universo. Es, de manera casi paradójica, uno de los argumentos más fuertes a su favor. Porque solo se puede llamar tragedia a algo que no debería haber ocurrido. Y la palabra debería es, ella misma, una puerta silenciosa pero real hacia el tema del capítulo que sigue. Capítulo 5: la imposibilidad de un mundo sin dueño. Permíteme llevarte, por un momento, a un experimento mental que no requiere laboratorio ni instrumento alguno, solamente honestidad. Imagina que caminas por un bosque y encuentras, tirado entre las hojas, un reloj de bolsillo perfectamente construido, con engranajes que encajan entre sí con una precisión asombrosa, un resorte que impulsa las manecillas con exactitud, un cristal que protege la esfera de la humedad y del polvo. Ningún observador razonable, al toparse con semejante objeto, concluiría que ha sido producido por la erosión casual del viento sobre la arena, o por el choque fortuito de ciertas piedras a lo largo de milenios. La sola inspección del objeto, su complejidad, su ajuste interno, su orientación hacia un propósito preciso, medir el tiempo, nos obliga, casi sin esfuerzo consciente, a inferir la existencia de un relojero. Este argumento,
en sus distintas formulaciones, ha acompañado al pensamiento humano durante siglos, y ha sido también, durante siglos, objeto de una refutación célebre, que la comparación entre un reloj y un organismo vivo es engañosa, porque los seres vivos no son ensamblados de una vez por un artesano externo, sino que emergen a través de un proceso gradual de variación y selección, sin necesidad de ningún relojero que supervise el proceso desde afuera. Es una objeción seria, y sería deshonesto de mi parte no reconocerla como tal. Pero quiero llevarte más allá de donde esta discusión particular suele detenerse, porque el verdadero peso del argumento no descansa, en realidad, en la complejidad biológica de un organismo concreto, sino en algo anterior y más fundamental, la existencia misma de un universo gobernado por leyes matemáticas comprensibles, capaz de producir, en algún punto de su historia, la variación y la selección que la objeción invoca. Detente a considerar esto con el cuidado que merece. Vivimos en un universo cuyas leyes fundamentales pueden expresarse con una elegancia matemática que ha sorprendido, durante generaciones, a los físicos más rigurosos y menos inclinados a la especulación religiosa. Un físico del siglo pasado, ajeno a cualquier motivación teológica, confesó públicamente su desconcierto ante lo que llamó la irrazonable eficacia de las matemáticas para describir un universo que, en principio, no tenía ninguna obligación de comportarse de un modo matemáticamente elegante. Podríamos habitar un cosmos caótico, arbitrario, sin ninguna regularidad accesible a la razón humana. En cambio, habitamos uno en el que un puñado de ecuaciones, descubiertas por mentes finitas con instrumentos limitados, logra predecir con precisión asombrosa el comportamiento de galaxias enteras y de partículas subatómicas por igual. Más aún, las constantes físicas que gobiernan ese universo, la fuerza de la gravedad, la intensidad de la interacción nuclear, la velocidad de expansión del espacio en sus primeros instantes parecen estar ajustadas, con una precisión que roza lo vertiginoso, dentro de un margen extraordinariamente estrecho que permite la existencia de estrellas, de elementos químicos complejos, de planetas estables y, finalmente, de vida. Modificar cualquiera de esas constantes en una fracción minúscula habría producido, según coinciden físicos de las más diversas convicciones personales, un universo estéril, solo hidrógeno flotando en la oscuridad, o un colapso inmediato sobre sí mismo, o una expansión tan veloz que ninguna estructura llegara jamás a formarse. Frente a esta observación, algunos han propuesto que existen, en realidad, infinitos universos con infinitas combinaciones de constantes físicas, y que simplemente habitamos, por pura estadística, uno de los pocos que resultaron habitables. Es una hipótesis posible, coherente en sus propios términos, y quiero tratarla con el respeto intelectual que merece en lugar de descartarla con una sonrisa. Pero conviene notar, con la misma honestidad, que se trata de una hipótesis que multiplica indefinidamente las entidades no observadas u universos que, por definición, ningún instrumento podrá jamás detectar con el propósito explícito de evitar la conclusión más sencilla que los propios datos sugieren. Hay una vieja herramienta del pensamiento riguroso, atribuida a un monje medieval, que aconseja no multiplicar entidades más allá de lo necesario. Postular un número infinito de universos invisibles para explicar por qué el único universo que observamos parece tan cuidadosamente ajustado es, cuando menos, una solución que exige más fe en el sentido más llano de la palabra, confianza en lo no verificable que la explicación que pretende evitar. Quiero ser cuidadoso aquí, porque no estoy afirmando que este argumento, por sí solo, demuestre con la certeza de un teorema geométrico la existencia del Dios de las Escrituras, con sus atributos particulares de misericordia, de justicia, de paciencia infinita. Eso sería exigirle al argumento más de lo que puede entregar, y sería, además, deshonesto. Lo que sí sostengo es algo más modesto y, precisamente por serlo, más difícil de esquivar, que la existencia de un cosmos ordenado, matemáticamente inteligible y ajustado con una precisión que roza lo imposible para permitir la vida, encaja con muchísima más naturalidad dentro de la hipótesis de una mente ordenadora que dentro de la hipótesis de un accidente carente de propósito repetido un número infinito de veces sin ningún testigo posible. Hay quienes objetan que hablar de una mente detrás del universo es simplemente proyectar nuestra propia naturaleza humana sobre una realidad que, en sí misma, carece de rostro. Es una objeción antigua y respetable. Pero cabe preguntarse por qué habría de resultarnos tan natural, tan persistente,
tan universal a través de todas las culturas humanas conocidas, incluso las más aisladas entre sí, la intuición de que detrás del orden hay una intención, si esa intuición no correspondiera a nada real. El silencio no engendra naturalmente la sospecha de una voz. Es más razonable pensar que sospechamos una voz porque, en algún nivel que la razón discursiva no siempre logra articular con precisión, hemos sido hechos con el oído preparado para escucharla. El reloj de bolsillo, entonces, no demuestra por sí solo al relojero completo de las escrituras. Pero sí exige, con una honestidad que ninguna elegancia retórica puede eludir, la existencia de algo mucho más parecido a una mente que a un accidente sin rostro. Y eso, aunque parezca poco, es ya un paso decisivo. Porque si el universo tiene, en su raíz, una mente en lugar de un vacío, entonces la pregunta que abrió el capítulo anterior ¿por qué caen las casas de los buenos? Deja de ser una pregunta lanzada al silencio absoluto, y se convierte en una pregunta dirigida, aunque sea a tientas, hacia alguien que podría, en principio, responder. Y si existe alguien capaz de responder, entonces surge de inmediato una segunda pregunta, todavía más incómoda que la primera, porque, la mayor parte del tiempo, ese alguien parece guardar silencio. A esa pregunta, la del testigo ausente, o quizás no tan ausente como parece, dedico el último capítulo de esta segunda parte, capítulo 6, el testigo que faltaba en el juicio. Hay una escena que se repite, con variaciones mínimas, en tribunales de todas las épocas. Un caso se sostiene, o se derrumba, según comparezca o no un testigo decisivo. La ausencia de ese testigo no siempre significa que no exista. A veces significa, simplemente, que no ha sido citado todavía, que su declaración llegará en una instancia posterior del proceso, o que su testimonio, por razones que solo se comprenderán al final, ha sido reservado deliberadamente para el momento en que produzca el mayor peso posible. Quiero proponerte que la queja más común contra la existencia de Dios, si existiera, se manifestaría de forma innegable, y sin embargo calla, presupone, sin examinarlo, que la única forma legítima de testimonio es la comparecencia inmediata y espectacular. Pero conviene preguntarse si esa suposición resiste el examen. Consideremos, primero, qué tipo de manifestación satisfaría realmente a quien formula esta queja. Si el cielo se abriera mañana y una voz atronadora pronunciara, en todos los idiomas simultáneamente, una prueba irrefutable de la existencia divina, ¿qué clase de relación quedaría establecida entre esa mente y la humanidad? Sería, casi con certeza, una relación de sometimiento por evidencia abrumadora, no muy distinta de la que un prisionero establece con un carcelero cuya existencia resulta imposible de negar. Y sin embargo, lo que las escrituras describen desde sus primeras páginas no es la búsqueda de sometimiento por evidencia, sino la búsqueda de algo mucho más difícil de conseguir por la fuerza, comunión libremente elegida. Un padre que quisiera que su hijo lo amara genuinamente, y no solo lo obedeciera por temor, tendría razones legítimas para no imponer su presencia de manera constante y abrumadora, dejando en cambio espacio suficiente para que el amor, si ha de nacer, nazca de manera auténtica y no forzada. Esto no resuelve por completo el enigma del silencio divino, y sería una simplificación excesiva pretender que sí. Pero desplaza la pregunta de un modo importante. Quizás el testigo no calla por no existir, sino por respetar, con una paciencia que a nosotros nos resulta casi insoportable, la libertad genuina de quienes debemos decidir si creemos o no en su testimonio. Hay, además, una segunda consideración que rara vez se toma en cuenta en estas discusiones: el testigo no está, en realidad, tan ausente como la queja supone. Volvamos al argumento del capítulo anterior: un universo matemáticamente inteligible, ajustado con precisión asombrosa para la vida, no es silencio. Es, más bien, una declaración escrita en un lenguaje que exige ser leído con atención, no gritada al oído de quien se niega a escuchar. Un antiguo poeta hebreo lo expresó con una imagen que sigue siendo, milenios después, difícil de superar: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La paradoja de esos versos es deliberada, un testimonio sin palabras audibles, y sin embargo real, extendido por toda la tierra, disponible para quien esté dispuesto a leerlo en lugar de exigir que le sea gritado.
Está también el testimonio de la conciencia moral, que mencionamos brevemente en el capítulo anterior y que merece aquí un desarrollo más detenido. Todo ser humano, en cualquier cultura conocida, experimenta la sensación difícil de erradicar por completo incluso en quienes intelectualmente la niegan de que ciertos actos están mal de un modo que trasciende la mera preferencia personal o el acuerdo social. La tortura de un niño inocente no nos parece mal simplemente porque la mayoría de las sociedades han decidido desaprobarla, del mismo modo en que una moda de vestimenta cae en desuso. Nos parece mal de un modo que sentimos objetivo, vinculante, independiente de que alguien lo apruebe o no. ¿De dónde proviene esa sensación de obligación moral real, si el universo fuera, en su raíz última, una maquinaria indiferente sin ninguna mente detrás? Es difícil explicar de manera satisfactoria por qué un conjunto de átomos organizados por procesos ciegos debería sentir, con la fuerza casi física con que la sentimos, la existencia de un deber que ningún átomo, por definición, podría haber pronunciado jamás. La conciencia moral, entonces, funciona como un segundo testigo, silencioso pero persistente, que declara desde el interior mismo del acusado, lo cual es la forma más incómoda posible de testimonio que existe, efectivamente, una ley más allá de las leyes humanas. Y está, finalmente, el testimonio más extraño de todos, el que examinaremos con mayor detenimiento en una parte posterior de este libro, el de un hombre que vivió, murió de manera pública e indiscutible, y cuyos seguidores más cercanos hombres y mujeres que no tenían absolutamente nada que ganar y prácticamente todo que perder al sostener su afirmación insistieron hasta el último aliento de sus propias vidas, muchos de ellos entregadas violentamente por esa misma insistencia, en haberlo visto vivo después de su muerte. No es este el capítulo para examinar en detalle esa evidencia, pero conviene dejar señalado, desde ya, que el testigo ausente del que se queja el escéptico moderno tiene, según el registro histórico más antiguo que poseemos sobre el asunto, una lista sorprendentemente larga y sorprendentemente costosa de personas dispuestas a jurar, con sus propias vidas como garantía, que en efecto compareció. El tribunal, entonces, no está tan vacío como parece a primera vista. Hay un testimonio escrito en las leyes matemáticas del cosmos. Hay un testimonio pronunciado desde el interior de cada conciencia que se indigna genuinamente ante la injusticia. Y hay, según el registro más temprano que la historia nos ha legado, el testimonio de testigos oculares dispuestos a morir antes que retractarse. Ninguno de estos testimonios, tomado aisladamente, cierra el caso con la contundencia de una confesión firmada. Pero juntos, y esto es lo que quiero que retengas al cerrar esta segunda parte, constituyen algo mucho más sustancial que el silencio absoluto que la queja original suponía. Queda, sin embargo, un obstáculo que ninguna cantidad de evidencia acumulada logra por sí sola remover, y que merece, por su propia naturaleza, una parte completa de este libro, el obstáculo no intelectual sino visceral, casi físico, que muchas personas sienten al considerar la posibilidad de cruzar el umbral de una comunidad de fe concreta. Porque una cosa es admitir, en la intimidad de la propia reflexión, que probablemente exista una mente detrás del universo, y otra muy distinta es sentirse capaz de entrar, algún domingo por la mañana, en un edificio lleno de gente que a los ojos de muchos observadores externos, y no siempre sin razón, parece menos interesada en la verdad que en su propia respetabilidad. A ese obstáculo, y a la pregunta de si dice más sobre el edificio o sobre quién se resiste a entrar, dedicamos la parte que sigue, parte tercera, la puerta que cuesta cruzar, capítulo 7. El hombre que se quedó en la vereda. Conocí, hace años, a un hombre, lo llamaré Vidal, aunque ese no era su nombre, que podía hablar durante horas sobre la existencia de una mente ordenadora detrás del cosmos, que aceptaba sin mayor dificultad el peso del argumento del testigo escrito en las leyes físicas, y que sin embargo era incapaz de cruzar la puerta de un templo sin que el estómago se le cerrara como un puño. No era un hombre sin fe intelectual. Era, más precisamente, un hombre con una herida muy concreta, adquirida en un edificio muy concreto, provocada por personas muy concretas que llevaban, en su momento, el mismo nombre que ahora él se negaba a acercarse. Vidal me contó, una tarde, la historia de su herida, y no la voy a repetir aquí con el detalle con que él me la contó, porque no es mi historia para contar en sus particularidades. Pero puedo describirte su forma general, porque esa forma se repite,
con variaciones menores, en la vida de una cantidad asombrosa de personas que hoy prefieren quedarse en la vereda. Alguien que decía representar lo sagrado le hizo, en un momento de vulnerabilidad, algo profundamente contrario a lo sagrado. Y desde entonces, para Vidal, el edificio entero, sus paredes, su música, su gente había quedado asociado, de manera casi automática, con aquella herida original. Quiero detenerme en este punto con todo el cuidado del que sea capaz, porque me parece uno de los más delicados de todo este libro, y porque cualquier apresuramiento aquí sería, en el sentido más literal, una falta de caridad. La resistencia de Vidal y la de tantos como él no nace, casi nunca, de una simple pereza espiritual ni de una rebeldía caprichosa contra la autoridad. Nace, con mucha mayor frecuencia, de una traición muy real cometida por representantes muy reales de una institución muy real. Y frente a esa clase de herida, ninguna cantidad de argumentación filosófica, por más sólida que sea la que hemos construido en los capítulos anteriores, logra, por sí sola, sanar lo que fue dañado en el terreno de la confianza personal. Hay, sin embargo, una distinción que me parece indispensable ofrecerle a Vidal, y a cualquier lector que reconozca en esta historia algo de la suya propia, la distinción entre el mensaje y sus mensajeros defectuosos. Es una distinción que suena, formulada así, casi demasiado simple para ser útil, y sin embargo quiero desarrollarla con más detenimiento, porque creo que ahí se juega buena parte de lo que está en discusión. Pensemos en un correo que debe atravesar un territorio largo y peligroso para llegar a su destinatario. El correo puede ser genuino, urgente, verdadero en cada una de sus palabras, y sin embargo el mensajero que lo transporta puede tropezar, ensuciarse, incluso corromper deliberadamente parte de su contenido en el camino. Cuando finalmente el destinatario recibe un pliego manchado, arrugado, con alguna línea alterada por la mano sucia del mensajero, tiene ante sí dos caminos posibles: concluir que el mensaje entero era falso desde su origen, o investigar, con paciencia, cuál fue el contenido genuino antes de que la mano del mensajero lo alterara. Los textos más antiguos que sostienen la fe de la que hablamos en este libro son, en este punto, sorprendentemente francos respecto a la corrupción de sus propios mensajeros. No hay en ellos el intento de presentar una historia de representantes intachables. Al contrario, el primer líder de aquel pueblo antiguo, elegido para conducir a su gente hacia una tierra prometida, perdió el derecho de entrar en ella por un arrebato de soberbia frente a una roca. El rey del que hablamos en el segundo capítulo de este libro organizó el asesinato de un hombre inocente. El discípulo más cercano y más entusiasta de aquel hombre que examinaremos en la parte siguiente lo negó 3 veces en una sola noche, por puro miedo, después de haber jurado con vehemencia que jamás lo haría. Y sin embargo, ninguno de estos fracasos narrados, además, con una franqueza que ninguna institución interesada en proteger su propia imagen se hubiera atrevido a incluir en sus textos fundacionales, fue presentado jamás como una refutación del mensaje mismo. Fue presentado, más bien, como evidencia adicional de exactamente lo que el capítulo segundo de este libro venía sosteniendo, que lo sagrado no rechaza a los mensajeros rotos, sino que insiste, con una obstinación casi desconcertante, en seguir usándolos de todos modos. Esto no exime, y quiero decirlo con toda claridad, la responsabilidad concreta de quien hoy, revestido de autoridad religiosa, hiere a un vulnerable en lugar de protegerlo. Esa responsabilidad es real, es grave, y merece tanto en el terreno humano como, según las mismas escrituras enseñan, en el terreno último de la rendición de cuentas toda la seriedad que la gravedad del daño exige. No estoy pidiéndole a Vidal que minimice su herida ni que la disuelva en generalidades filosóficas sobre la naturaleza imperfecta de todos los mensajeros humanos. Le estoy pidiendo, apenas, que considere una posibilidad más incómoda todavía que quedarse enojado con el edificio, que el mensaje original, antes de que la mano sucia lo tocara, siga siendo verdadero, y que valga la pena investigarlo directamente, en su fuente, en lugar de dejar que la última mano corrupta que lo tocó tenga la última palabra sobre su contenido. Capítulo 8. El único que no debía nada hay, en el corazón mismo de la fe que este libro examina, una figura que rompe de manera radical el patrón que acabamos de describir en el capítulo anterior, la figura de un hombre que, según el testimonio unánime de quienes lo conocieron de cerca, incluidos aquellos con motivos evidentes para señalar cualquier defecto, dado que terminaron entregándolo a una muerte pública,
no dejó tras de sí ni un solo episodio comparable a los fracasos que hemos venido examinando. Ningún arrebato de soberbia frente a una roca. Ninguna organización fría de la muerte de un inocente. Ninguna negación bajo presión. Esto merece una pausa, porque no es un dato menor entre tantos otros, sino, me atrevo a decir, el dato más extraordinario de todo el relato. Piensa en la dificultad casi insuperable que enfrenta cualquier biógrafo honesto al escribir sobre una persona admirada. Tarde o temprano, en algún capítulo, aparece la grieta. El héroe militar que también fue cruel con los suyos. El filántropo generoso que también fue infiel a su esposa. El sabio que enseñó virtud y practicó, en privado, algún vicio que sus discípulos prefirieron omitir. Es tan universal esta regla que su ausencia, cuando ocurre, debería llamarnos la atención con la misma fuerza con que nos llamaría la atención un reloj de bolsillo hallado entre las hojas del bosque. Y sin embargo aquí está, 4 relatos distintos, escritos por autores con estilos, énfasis y públicos diferentes, coinciden en presentar a un hombre cuyos enemigos más encarnizados, los mismos que finalmente lo entregaron a una ejecución, jamás lograron, ni en el juicio más hostil que la historia registra contra él, presentar un solo testimonio consistente de una falta moral real. Uno de sus jueces, después de examinarlo, declaró públicamente no hallar en él ningún delito. Otro, encargado de castigarlo, terminó realizando el gesto simbólico más famoso de la historia antigua, lavarse las manos ante la multitud, como reconociendo que la sangre que estaba a punto de derramarse no correspondía a ningún crimen probado. ¿Por qué es esto tan importante para el argumento que venimos desarrollando? Porque el resto del libro que tienes en las manos ha insistido, capítulo tras capítulo, en una verdad incómoda, que ningún hombre llega reparado, que toda porcelana humana está agrietada de algún modo, que ni siquiera los mejores mensajeros del mensaje más verdadero logran transmitirlo sin ensuciarlo un poco en el camino. Si esa fuera la totalidad del cuadro, tendríamos motivo legítimo para la desesperanza, un mensaje verdadero, sí, pero condenado a llegar siempre manchado, siempre a través de manos que finalmente lo traicionan. Pero el relato central de esta fe no se detiene en esa desesperanza. Afirma, con una audacia que ningún otro sistema religioso o filosófico de la antigüedad se atrevió a igualar, que en un punto concreto de la historia humana aparece un mensajero que no se ensucia las manos en el camino. Y afirma, además, algo todavía más audaz, que ese mensajero sin mancha propia decidió, voluntariamente, cargar con las manchas ajenas. No como espectador que observa la grieta desde una distancia segura y prudente, sino como quien desciende hasta el fondo de la fractura y la asume como propia, sin que ninguna necesidad interna lo obligara a hacerlo. Esto es lo que distingue, de manera radical, a la fe que este libro examina de cualquier sistema de superación personal o de mejora moral progresiva. No se trata de un maestro que señala el camino de la reparación y espera, desde la distancia, que el alumno herido logre repararse a sí mismo con suficiente esfuerzo. Se trata de un maestro que, viendo la imposibilidad estructural de que la porcelola rota se repare completamente a sí misma, decide entregar su propia integridad intacta a cambio de la fractura ajena. El único hombre que, según toda la evidencia disponible, no debía nada, pagó voluntariamente la deuda de quienes debían todo. Hay una palabra antigua para describir este intercambio, y aunque he evitado hasta ahora las citas textuales extensas de las escrituras para no interrumpir el ritmo de la reflexión, permíteme señalarte, sin citarlo palabra por palabra, el pasaje que un profeta escribió siglos antes de que el propio acontecimiento ocurriera, describiendo a un siervo que sería herido no por sus propias transgresiones sino por las ajenas, castigado no por su propia falta sino para que otros alcanzaran la paz que su propio quebranto no podía procurarse. La precisión de esa descripción, escrita con tanta antelación, es uno de los datos que cualquier investigación honesta sobre esta fe debería examinar con el mismo rigor con que examinamos, en la parte anterior, el ajuste fino de las constantes físicas del universo. Si Vidal y todos los que, como él, se han quedado en la vereda por causa de mensajeros indignos pudiera detenerse, aunque fuera por un instante, a considerar no a los mensajeros defectuosos sino al único mensajero que jamás lo fue, quizás encontraría una razón distinta para reconsiderar el umbral que hasta ahora se ha negado a cruzar. Porque el edificio, con toda su gente imperfecta, no es el destino final del camino. Es, apenas, el lugar donde se cuenta la historia de alguien que sí lo logró,
Capítulo 9 Religión y relación, el mapa y el territorio. Quiero cerrar esta tercera parte con una distinción que considero decisiva, y que muchas de las objeciones examinadas en los capítulos anteriores terminan, de un modo u otro, señalando sin nombrarla del todo, la distinción entre la religión, entendida como sistema de prácticas y estructuras humanas, y la relación personal que esas prácticas están destinadas, en su mejor forma, a servir. Un mapa es una herramienta extraordinariamente útil para atravesar un territorio desconocido. Reduce a líneas y símbolos manejables una realidad demasiado vasta para abarcarla de una sola mirada, indica dónde se encuentran los pasos seguros y dónde acechan los precipicios, permite que generaciones enteras de viajeros se beneficien del conocimiento acumulado por quienes recorrieron el camino antes. Pero un mapa, por muy detallado que sea, no es el territorio. Y hay una tentación muy humana, muy antigua, de confundir ambas cosas, de estudiar el mapa con tanto detenimiento, de perfeccionar tanto la técnica de doblarlo y conservarlo, que se olvida por completo el propósito original para el cual fue trazado, que era guiar hacia un destino real y no convertirse, él mismo, en el destino. La religión, en el sentido de rituales, doctrinas formuladas, estructuras de autoridad y calendarios de observancia, es el mapa. La relación viva con aquel que hizo el territorio es el destino al que el mapa apunta. Y una parte considerable de las objeciones más agudas que hombres como Vidal formulan contra la fe organizada al legalismo asfixiante, la hipocresía de quienes cumplen la letra sin habitar el espíritu, la sustitución de la comunión genuina por el mero cumplimiento externo no son, en el fondo, objeciones contra la relación misma. Son objeciones certeras contra la confusión del mapa con el territorio. El propio hombre del que hablamos en el capítulo anterior dedicó una parte considerable de su tiempo público a esta misma denuncia, dirigida no a los escépticos ni a los alejados sino, con una severidad que sorprende a quien lo imagina solamente como figura de mansedumbre, a los guardianes más meticulosos del mapa de su propia época, hombres capaces de calcular con precisión matemática el diezmo de las hierbas más pequeñas de su huerto, y sin embargo incapaces según sus propias palabras, registradas por varios testigos independientes de reconocer lo esencial, la justicia, la misericordia y la fidelidad. No los llamó irreligiosos. Los llamó, con una imagen que todavía escuece por su precisión, sepulcros encalados, impecables por fuera, llenos por dentro de lo que ningún viajero desearía encontrar. Esta distinción tiene una consecuencia práctica que quiero dejarte con toda claridad al cerrar este capítulo. Si tu resistencia a cruzar el umbral del templo nace de haber confundido, en algún momento de tu vida, el mapa defectuoso con el territorio que representas y lo que rechazas, en el fondo, no es la relación con aquel que hizo el camino sino la rigidez, la hipocresía o la crueldad de algunos que se dedicaron exclusivamente a pulir el mapa sin caminar jamás el territorio, entonces tu rechazo, examinado con honestidad, puede estar mucho más cerca de lo que el propio mensajero central de esta fe denunciaba que de lo que ese mismo mensajero ofrecía. No se te pide que ames el mapa defectuoso. Se te pide, apenas, que consideres si detrás de las líneas torcidas que algunos mensajeros dibujaron con mano temblorosa, existe todavía un territorio real, esperando a ser habitado, y un camino trazado por alguien que los recorrió primero, sin tropezar, para que tú pudieras encontrarlo también. Con esto llegamos al final del recorrido que este libro se propuso trazar. No hemos agotado, ni de lejos, todos los senderos de este territorio inmenso, quedan por explorar el amor y sus falsificaciones, la risa sana frente a la propia pequeñez, la enfermedad y la muerte miradas de frente, los planes suspendidos y las 5 moradas del corazón que van del incrédulo al hijo. Pero todo libro, como todo camino, necesita un punto donde el guía se detiene, se vuelve hacia el viajero, y le entrega la última palabra antes de dejarlo continuar solo. A eso dedico las páginas finales que siguen. Parte cuarta Falsificaciones Capítulo 10 El adversario también fabrica en cierta región vinícola. Hace generaciones, un maestro artesano descubrió que su firma grabada al fuego en la base de cada tonel que producía se había vuelto tan valiosa que otros hombres, sin ningún escrúpulo, comenzaron a falsificarla sobre toneles de madera inferior, fabricados deprisa, con maderas verdes que arruinaban lentamente el vino en lugar de perfeccionarlo. Lo interesante de este episodio,
que un anciano bodeguero me relató alguna vez con el orgullo de quien conoce bien el oficio de su familia, no es la existencia de la falsificación en sí, eso ocurre en cualquier oficio que produzca algo de valor real, sino un detalle mucho más revelador: nadie, jamás, se molesta en falsificar un tonel sin ningún valor. No existen falsificaciones de la basura. La falsificación, por definición, es un homenaje involuntario a la autenticidad de lo que imita, y su sola existencia es evidencia indirecta pero sólida de que existe, en algún lugar, un original digno de ser copiado. Menciono esto porque quiero examinar contigo, en este capítulo, un fenómeno que las escrituras describen con una franqueza que sorprende a muchos lectores modernos: la existencia de un adversario inteligente, paciente y extraordinariamente hábil en el arte específico de la falsificación. No hablo de un personaje de folclore con cuernos y tridente, imagen que el propio adversario, dicho sea de paso, parece haber promovido con cierto gusto, precisamente porque una caricatura tan burda resulta perfecta para que nadie lo tome en serio. Hablo de una inteligencia. Las escrituras la describen en un pasaje memorable transformándose en ángel de luz, cuya estrategia central no consiste en ofrecer el mal etiquetado honestamente como mal, sino en ofrecer imitaciones cuidadosamente elaboradas del bien genuino, con solo el defecto suficiente como para arruinar, lentamente, lo que contienen. Consideremos algunos ejemplos concretos, porque la abstracción sin ejemplos suele quedarse flotando sin peso real. El adversario no suele ofrecer, a la mayoría de las personas razonablemente decentes, la tentación burda de convertirse en un criminal notorio. Eso sería, para la inmensa mayoría, una oferta fácil de rechazar. Ofrece, en cambio, imitaciones mucho más sutiles de virtudes reales, en lugar de la prudencia genuina. Ofrece la parálisis disfrazada de cautela, en lugar de la humildad genuina. Ofrece la autodesestimación disfrazada de piedad, en lugar del amor genuino al prójimo. Ofrece la necesidad compulsiva de agradar disfrazada de generosidad, en lugar de la justa indignación frente al mal. Ofrece el resentimiento perpetuo disfrazado de sentido de la justicia. En cada uno de estos pares, el falsificado se parece lo suficiente al original como para pasar la inspección superficial, y sin embargo produce, a mediano plazo, exactamente el efecto contrario del que produce la virtud auténtica: en lugar de libertad, esclavitud; en lugar de paz, agotamiento; en lugar de comunión, aislamiento disfrazado de intimidad. Esta comprensión debería cambiar, de manera práctica, la forma en que examinamos nuestras propias motivaciones. La pregunta más útil que uno puede hacerse frente a un impulso interno no es únicamente «¿esto es malo?», pregunta que casi cualquier impulso destructivo sabe esquivar disfrazándose de virtud, sino, más precisamente, ¿de qué original genuino es esto una copia degradada, y en qué punto exacto se torció el material? Porque el adversario, según el patrón que las escrituras describen desde su primera aparición en el relato del huerto original, rara vez inventa deseos nuevos de la nada. Toma un deseo legítimo, el deseo de conocimiento, el deseo de ser como Dios en el sentido correcto de reflejar su carácter, el deseo de placer, de reconocimiento, de seguridad, y le aplica una torsión mínima, apenas perceptible al ojo entrenado en la superficie, que basta para convertir el agua limpia en veneno de sabor casi idéntico. Hay, además, un patrón de falsificación específico que merece mención particular por su relevancia para el corazón herido de personas como Vidal, cuya historia examinamos en la parte anterior: la falsificación de la propia autoridad religiosa. El adversario no necesita, para hacer un daño extraordinario, tentar directamente al escéptico con argumentos ateos sofisticados. Le basta, con frecuencia, con introducirse en las filas de quienes ya se presentan como representantes de lo sagrado, y torcer levemente su carácter hacia el orgullo, hacia la crueldad disfrazada de disciplina, hacia el legalismo que sustituye la relación por el mero cumplimiento para producir, con una sola generación de mensajeros corrompidos, más escépticos duraderos que los que produciría un siglo entero de argumentación filosófica cuidadosa. Este es, quizás, el fraude más rentable de todos los que el adversario fabrica: no negar a Dios directamente, sino falsificar de tal modo a sus representantes que el propio Dios termine pareciendo, a ojos de un observador herido, indistinguible del fraude. Reconocer este patrón no debería producir en el lector una paranoia generalizada, viendo falsificaciones detrás de cada sombra.
Ese exceso, curiosamente, es también una falsificación, una parodia del discernimiento genuino que produce, no sabiduría, sino la parálisis del que ya no confía en nada. El objetivo de este capítulo es mucho más modesto y mucho más útil, entrenar el ojo para hacer, frente a cada impulso y cada autoridad que se presenta como sagrada, la pregunta correcta. No se parece esto a la virtud, porque toda buena falsificación se parece a la virtud casi hasta el último detalle. Sino, ¿hacia dónde conduce esto? Con el tiempo, si lo sigo hasta el final del camino. Capítulo 11. Ateísmo y fe. Los dos bancos del mismo río quiero examinar en este capítulo, con la mayor honestidad y la menor caricatura posibles, la postura de quienes no creen. Me parece indispensable hacerlo, porque un libro que solo supiera describir al escéptico como una figura ridícula o malintencionada no habría entendido, en realidad, nada de lo que está en juego en esta discusión, y perdería de inmediato toda credibilidad ante cualquier lector honesto, creyente o no, que conozca personalmente a hombres y mujeres de auténtica integridad que, después de examinar la evidencia con seriedad, han llegado a la conclusión de que Dios, sencillamente, no existe. El ateísmo intelectualmente serio, distinto de la simple indiferencia perezosa, que es otra cosa completamente distinta y no merece el mismo respeto, suele apoyarse en argumentos que ya hemos examinado, en su forma inversa, a lo largo de este libro. El problema del sufrimiento inmerecido, que abordamos en el capítulo 4, la aparente ausencia de un testigo decisivo, que abordamos en el capítulo 6, la observación, legítima, de que buena parte de la historia religiosa humana está teñida de violencia, de manipulación y de la clase de falsificación que acabamos de examinar en el capítulo anterior. Ninguno de estos argumentos es trivial, y sería una falta de respeto intelectual tratarlos como si lo fueran. Lo que quiero proponerte, sin embargo, es una imagen que me parece más precisa que la manera en que esta discusión suele plantearse habitualmente, como un combate frontal entre dos ejércitos irreconciliables situados en polos opuestos. Prefiero pensar en dos bancos de un mismo río. El ateísmo convencido y la fe convencida no están, en realidad, tan alejados el uno del otro como ambos bandos suelen suponer en el fervor de la polémica. Ambos comparten, de hecho, una convicción decisiva que los distingue radicalmente de una tercera postura, mucho más común y mucho menos honesta que cualquiera de las dos, la indiferencia perezosa de quien nunca se ha tomado la molestia de examinar la pregunta con seriedad. El ateo convencido ha mirado de frente el abismo de un universo posiblemente sin propósito, sin justicia última, sin ningún tribunal donde las cuentas pendientes de la historia queden finalmente saldadas, y ha tenido la valentía, porque es, sin duda, una forma de valentía, de vivir de acuerdo con esa conclusión sin buscar consuelos que considere infundados. El creyente convencido ha mirado también de frente ese mismo abismo, y ha encontrado, tras un examen igualmente serio de la evidencia disponible, razones para concluir que el abismo no es, en realidad, el fondo último de las cosas, sino apenas una etapa dentro de una historia más amplia que todavía no ha terminado de contarse. Ambos, el ateo serio y el creyente serio, comparten algo que los distingue radicalmente del indiferente: se han negado a vivir sin examinar la pregunta más importante de todas. Quiero señalar, con todo el respeto que merece, una tensión interna que atraviesa buena parte del ateísmo contemporáneo más reflexivo, y que muchos de sus propios representantes más honestos han reconocido abiertamente: la dificultad de sostener, con plena coherencia, una moral objetivamente vinculante, el mismo tipo de indignación genuina ante la injusticia que mencionamos en el capítulo 6, dentro de un marco donde el universo carece, en su origen último, de cualquier fuente de valor moral objetivo. No es una contradicción lógica estricta, es perfectamente posible sostener, en el plano formal, que no hay ningún fundamento último para el valor moral y sin embargo comportarse como si lo hubiera, por costumbre cultural o por instinto evolutivo heredado. Pero sí es, me parece, una tensión que vale la pena examinar con honestidad, porque habría de sentirse uno genuinamente obligado, no simplemente inclinado, sino obligado, con la fuerza vinculante que sentimos frente a la crueldad hacia un niño por una regla que, en última instancia, no es más que el residuo accidental de un proceso ciego que hubiera podido producir, con la misma probabilidad, instintos completamente distintos. No ofrezco esta observación como un golpe final que zanje la discusión, sino como una piedra más en el camino que cada lector deberá sopesar por sí mismo.
Y quiero, en honor a la misma honestidad que le pido al lector escéptico, señalar también la tensión correspondiente que atraviesa a la fe, si Dios es tan evidente como este libro ha venido sugiriendo a través de los testimonios del cosmos, de la conciencia y de la resurrección, porque tantas personas de innegable buena voluntad, tras un examen serio, siguen sin encontrar suficiente esa evidencia. Esta pregunta no tiene, de mi parte, una respuesta que la disuelva por completo, y prefiero decírtelo con franqueza antes que ofrecerte una solución más cómoda de lo que la honestidad permite. Lo que sí puedo decir es que la fe genuina no exige la ausencia total de duda razonable, sino la disposición a actuar, con la evidencia disponible, en la dirección que esa evidencia examinada sin trampas ni atajos parece señalar con mayor peso. Los dos bancos del río, entonces, no están tan lejos como la retórica de ambos bandos suele sugerir. Lo que los separa, en el fondo, no es la falta de seriedad de uno u otro lado, sino una decisión última tomada, en ambos casos, con datos incompletos, porque ningún ser humano finito dispone jamás de todos los datos sobre qué lectura de la evidencia disponible resulta, en conjunto, más coherente, más explicativa y más digna de apostar la propia vida en ella. Este libro ha intentado, capítulo tras capítulo, mostrarte por qué la fe me parece, a mí, la lectura más coherente. Pero te debo, para cerrar honestamente este capítulo, el reconocimiento de que cruzar de un banco al otro nunca es, para nadie, un acto de pura demostración lógica. Es, siempre, también un acto de voluntad. Capítulo 12. La evidencia que se disfraza de ausencia. Hay una última falsificación que quiero examinar antes de cerrar esta parte, y es, quizás, la más sutil de todas las que hemos considerado hasta aquí, porque no falsifica una virtud ni un deseo, sino la evidencia misma, la sensación extraordinariamente convincente para quien la experimenta, y extraordinariamente difícil de refutar desde afuera de que la propia ausencia de fe es simplemente el resultado neutral y objetivo de haber examinado toda la evidencia disponible, sin ningún sesgo previo que hubiera podido inclinar la balanza. Quiero ser cuidadoso aquí, porque no estoy sugiriendo, ni por un momento, que todo escéptico sea, en el fondo, un creyente reprimido que se engaña a sí mismo. Eso sería una falta de respeto tan grave como la que denunciamos en el capítulo anterior, y además sería, sencillamente, falso como generalización. Lo que quiero examinar es algo más sutil y, me parece, más honesto, la manera en que cualquier ser humano creyente o escéptico, sin excepción tiende a experimentar como neutral y objetiva precisamente aquella lectura de la evidencia que resulta más cómoda para el modo de vida que ya ha elegido vivir. Consideremos, por un momento, la estructura de esta dinámica sin tomar todavía partido sobre cuál lectura es la correcta. Si Dios existe, y si su existencia implica como las Escrituras sostienen sin ambigüedad una autoridad moral real sobre la vida de cada persona, entonces reconocer esa existencia trae consigo, necesariamente, una serie de implicaciones que buena parte de la sensibilidad contemporánea encuentra profundamente incómodas: la existencia de un juicio último, la necesidad de rendir cuentas por decisiones que preferiríamos considerar exclusivamente privadas, la exigencia de renunciar a ciertos patrones de vida que resultan, en lo inmediato, placenteros o convenientes. Frente a esta perspectiva, no resulta nada sorprendente que la mente humana, que rara vez opera con la neutralidad fría de una balanza de laboratorio, encuentre, con cierta facilidad, razones para inclinarse hacia la lectura de la evidencia que evita esas implicaciones incómodas. Pero conviene aplicar el mismo escrutinio, con idéntico rigor, al lado opuesto del río. Si Dios no existe, entonces el creyente que sostiene lo contrario podría estar motivado, con la misma facilidad inconsciente, por el deseo comprensible de escapar de la angustia existencial que produce la posibilidad de un universo sin sentido último, de una muerte que sea, simplemente, el final absoluto de toda relación y todo propósito. Esta objeción, formulada célebremente, en la tradición del pensamiento moderno, bajo la idea de que la religión no es más que una proyección de los propios deseos humanos hacia el cielo, merece ser tomada tan en serio como la anterior, y sería deshonesto de mi parte descartarla con un gesto de la mano. ¿Cómo salir, entonces, de este círculo donde ambos bandos pueden acusarse mutuamente de sesgo motivado sin que ninguno de los dos logre, por esa vía, avanzar realmente hacia la verdad?
Me parece que la única salida honesta no consiste en pretender una neutralidad imposible. Ningún ser humano examina jamás una pregunta de esta magnitud desde un vacío perfectamente aséptico de deseos y temores, sino en someter la propia lectura, sea cual sea, al escrutinio más riguroso posible de la evidencia externa disponible, precisamente la evidencia que este libro ha venido examinando desde la segunda parte, el ajuste fino de las constantes físicas, la inteligibilidad matemática del cosmos, el testimonio persistente de la conciencia moral, y el dato que todavía nos queda por examinar con el detenimiento que merece. En la parte que sigue de este libro, la evidencia histórica concreta a favor de la resurrección de aquel hombre que examinamos en el capítulo 8. La ausencia de fe, entonces, no es automáticamente más objetiva que la presencia de fe, del mismo modo en que la presencia de fe no es automáticamente más objetiva que su ausencia. Ambas posturas deben, si aspiran a la honestidad, someterse al mismo tribunal de la evidencia externa, y resistir la tentación tan humana, tan comprensible, tan universal de disfrazar la propia comodidad de neutralidad objetiva. Te pido, lector, sea cual sea el banco del río en que te encuentres en este momento de la lectura, que apliques ese mismo escrutinio a tu propia postura antes de continuar. Es, me parece, lo único verdaderamente justo que un libro como este puede pedirte. Continúa en la parte quinta El corazón y su compañía, parte quinta El corazón y su compañía, capítulo 13 Elegida, no hallada. Hay una escena, al principio de todo, que suele leerse demasiado rápido, como quien pasa por un jardín sin detenerse a mirar una sola flor en particular. Un hombre recién formado camina entre los animales de un mundo recién estrenado, y les va poniendo nombre a cada uno, uno por uno, en una tarea que debió de tomar, si la imaginamos con algo de realismo, un tiempo considerable. Y en medio de esa tarea, el texto antiguo desliza una observación que a primera vista parece casi incidental, pero que sostiene, si se la examina con atención, buena parte de lo que quiero decirte en este capítulo, que entre todos los animales nombrados, no se halló ayuda idónea para aquel hombre. Detente en la palabra halló. No dice que el hombre saliera a buscarla, revisando candidatas, comparando cualidades, elaborando una lista de requisitos deseables antes de decidirse por la mejor opción disponible en el mercado de los seres vivientes. Dice que no se halló, como quien constata la ausencia de algo que ya se sabía, de antemano, que no iba a estar ahí. El hombre no encontró compañía adecuada entre los animales por la sencilla razón de que nunca estuvo destinada a encontrarse allí. Y entonces este es el detalle que quiero que examines conmigo con el mayor cuidado posible. El texto no describe a continuación una búsqueda más amplia y más exitosa. Describe un sueño, una anestesia, una intervención quirúrgica realizada enteramente por manos ajenas a las del hombre, mientras el hombre mismo, protagonista aparente de la escena, permanece completamente inconsciente de todo el proceso. Quiero proponerte que esta escena antigua contiene una enseñanza que buena parte de la cultura contemporánea del emparejamiento con sus catálogos deslizables, sus algoritmos de compatibilidad, sus listas interminables de requisitos negociables y no negociables ha olvidado casi por completo, que la compañía verdaderamente adecuada para la propia vida no se encuentra, en el sentido comercial de recorrer un mercado hasta dar con la mejor oferta disponible. Se recibe, con mucha mayor frecuencia, del mismo modo en que Adán recibió a Eva, mientras uno duerme, en cierto sentido, respecto de sus propios cálculos y estrategias, confiando en que la mano que opera durante ese sueño sabe lo que hace mejor de lo que el paciente mismo, despierto y ansioso, jamás podría calcularlo por sus propios medios. No estoy sugiriendo, y quiero ser preciso aquí para no dar pie a una pasividad irresponsable, que uno deba quedarse literalmente inmóvil esperando que la compañía adecuada caiga del cielo sin ningún esfuerzo propio de carácter, de virtud, de disposición a amar bien cuando llegue el momento. El propio relato exige del hombre, antes de la escena del sueño, la tarea considerable de nombrar, de discernir, de examinar con atención lo que tenía delante y reconocer honestamente lo que faltaba. La pasividad irresponsable es, también, una falsificación. Recordemos el capítulo 10 de la confianza genuina. Lo que sí estoy sugiriendo es algo más matizado, que la ansiedad frenética de la búsqueda, la sensación de que uno debe encontrar por sus propios medios y bajo su propio control absoluto la pieza exacta que complete su vida, suele ser menos fructífera y ciertamente menos pacífica que la disposición a nombrar honestamente lo que se tiene delante,
reconocer con sinceridad lo que falta, y confiar el resto a manos más sabias que las propias. Hay, además, un detalle en esta escena que merece una mención particular por su ternura: la costilla. No una piedra del suelo, no el barro del que el propio hombre había sido formado, sino un hueso tomado del costado, de tal modo que la compañía resultante no queda situada ni por encima como si gobernara desde la cabeza ni por debajo como si sirviera desde los pies, sino exactamente al lado, junto al corazón, al mismo nivel. La imagen es, en su sencillez, una de las declaraciones más elegantes sobre la igualdad esencial y la complementariedad genuina que cualquier texto antiguo nos ha legado, y merece ser rescatada de las lecturas apresuradas que la reducen a poco más que un dato anatómico curioso. Capítulo 14. Lo ridículo de mendigar un espejo ajeno. Permítanme, en este capítulo, tomarme una libertad que hasta ahora he usado con cierta moderación, la de reírme, con la clase de risa sana que no humilla sino que libera, de una de las costumbres más extendidas y, examinada con distancia suficiente, más genuinamente cómicas de nuestra época. Imagina, por un momento, a un hombre que sale cada mañana a la calle cargando, literalmente, un espejo del tamaño de una puerta, y que se detiene frente a cada transeúnte que encuentra en su camino para preguntarle, con ansiedad genuina: ¿le parece a usted que existo? ¿Le parece que valgo algo? Si presenciáramos semejante escena en la vida real, la reacción más probable después de la sorpresa inicial sería una mezcla de lástima y de risa contenida, porque hay algo profundamente absurdo en la imagen de un ser humano completo, con un pulso propio latiendo en su propio pecho, mendigando a extraños la confirmación de su propia existencia. Y sin embargo, esta escena, despojada del espejo físico y trasladada a la pantalla luminosa que la mayoría de nosotros lleva hoy en el bolsillo, describe con una precisión incómoda buena parte de nuestra conducta cotidiana. Publicamos una fotografía y contamos, con una atención que rara vez dedicamos a asuntos de mucha mayor trascendencia, el número exacto de corazones o pulgares que extraños desconocidos, muchos de los cuales jamás recordaremos haber conocido, deciden otorgarnos. Ensayamos frases antes de pronunciarlas en una reunión, no preguntándonos primero si son verdaderas o útiles, sino calculando de antemano qué impresión producirán en el auditorio. Elegimos, con frecuencia sin ni siquiera notarlo, el trabajo, la pareja, el vecindario, incluso la comunidad de